Gracias, presidente. Coincidimos totalmente con la posición del Grupo Mixto de no someter a esta moción a votación, en tanto esperamos a que la apertura de este debate, que tendrá continuidad con una PNL en el Congreso, una PNL socialista en el Congreso, y que a las próximas decisiones de la comunidad internacional ya son imparables, que acaben obligando al PP y al Gobierno que sustenta a reconocer un Estado palestino soberano. Y es que, aunque crean que no es el momento, señorías, sí llegó ese momento. Llevamos demasiado tiempo esperando por una convivencia pacífica entre dos Estados. Fíjense, mañana hace 23 años que Israel y Palestina se sentaban por primera vez en una misma mesa para negociar. Era la Cumbre de Madrid del año 91, una cumbre que marcó los parámetros de futuras negociaciones que culminaron en el año 93 con los acuerdos de Oslo y la creación de la Autoridad Nacional Palestina. 23 años en los que, a pesar de las esperanzas puestas en ese acuerdo, poco o nada se ha avanzado en el proceso de paz. Pero eso sí, son 23 años en los que la comunidad internacional ha ido analizando y concluyendo con un gran consenso cómo se ha de alcanzar la paz en los territorios ocupados. La paz se conseguirá con la coexistencia de los dos Estados, el Estado de Israel y el Estado palestino, dos Estados con fronteras definidas y de acuerdo a las vigentes en 1967. Así se aprobó en la resolución de la Asamblea General de la ONU de noviembre de 2012, copatrocinada por 60 países, y ya son casi el 70% de los miembros de la Asamblea General de la ONU los que reconocen a Palestina como un Estado. ¿Qué es lo que falla entonces, señorías? ¿Por qué no se alcanza ese acuerdo de paz? Quizás es que no exista una intención real de alcanzarlo, porque, como ya comenté en el turno de enmiendas, en palabras de Catherine Ashton, son demasiados años esperando un acuerdo de paz como paso previo a la creación de los dos Estados. Cuando es posible que la creación de los dos Estados sea la que ayude a ese acuerdo de paz, una creación que debe pasar por el reconocimiento internacional de Palestina como tal, como un Estado soberano. Y es que, señorías, la evolución futura de las relaciones entre Israel y Palestina depende del compromiso de paz duradera, una paz duradera que debe cimentarse sobre la base de la solución de los dos Estados. Y eso es algo que ya hemos aprobado en esta Cámara. La resolución número 34 sobre el Estado de la Nación, que se aprobó en el año 2011, acordaba en su parte final apoyar de manera coordinada con la Unión Europea el reconocimiento del Estado palestino como Estado soberano, contiguo, democrático, independiente, que conviva en paz y seguridad con el Estado de Israel. Todos estamos de acuerdo en que Palestina debe ser un Estado soberano. Parece que nos separamos en el cuándo. El cuándo es difícil de acertar, pero lo cierto es que mientras que no lo decidimos, seguimos sin acuerdo de paz. Y sin acuerdo de paz no hay decisión para los dos Estados. Y dentro de 23 años, a este ritmo, se subirá aquí otro senador o senadora y dirá: mañana, hace 46 años que Israel y Palestina se sentaban a negociar por primera vez en una mesa. Tenemos que parar esto, señorías. Nuestra obligación, la obligación de la comunidad internacional, es buscar todas las vías para conseguir ese acuerdo de paz, pero sobre todo para proteger a los ciudadanos inocentes que habitan en Gaza. Porque ya en el año 2012 Naciones Unidas advirtió que la situación del bloqueo convertiría en el 2020 a este territorio en una zona inhabitable. Y se acaba el tiempo. Los esfuerzos diplomáticos son arduos, difíciles, constantes, y la ONU tiene un complicado papel. Pero quizás sea necesaria una nueva reflexión sobre este problema, más imaginación a la hora de plantear alternativas a una negociación que hasta el momento no ha tenido resultados. Volver a instar, como hace el PP, a retomar las negociaciones, lo podremos hacer una y mil veces más, pero necesitamos algo más. Es más, permítanme un comentario sobre esta enmienda. Sorprende esta petición cuando teóricamente estamos en pleno proceso de negociación. El ministro Margallo, en su comparecencia en la última Comisión de Asuntos Exteriores, ha dicho textualmente: las negociaciones indirectas entre las partes se reanudarán bajo mediación egipcia en el Cairo, el próximo 27 de octubre. Señorías, piden que retomen negociaciones cuando la última negociación indirecta se celebró hace exactamente 2 días. Se trata, señorías, de que con este acuerdo no caigamos en los errores cometidos. Debemos avanzar, no detenernos ante obstáculos, porque ningún obstáculo es insalvable. Lo que son insalvables, señorías, son los muertos. Son demasiados los muertos.
La comunidad internacional tiene, y nosotros como sus representantes tenemos, la obligación legal y moral de proteger a la población palestina, pero también el deber de advertir a Israel de que es responsable de grandes violaciones de derechos internacionales, humanitarios, violaciones que conocemos cada vez que hablamos del excesivo número de muertos o detenidos, cifras abrumadoras en el bando palestino. ¿Se imaginan vivir en esa realidad? ¿Se imaginan vivir a sus hijos viviendo en esa realidad? 373.000 niños tuvieron que recibir asistencia psicosocial. 485.000 personas fueron desplazadas a refugios de emergencia. 1,5 millones de personas no tienen acceso al agua potable y el 80% vive de la ayuda humanitaria. Unos números que pueden aumentar por el incremento de tensión en la zona, como dijo en su comparecencia también el ministro Margallo. Pero repito, no pretendo cargar todo el peso de la culpa en una de las partes, ya que en muchas ocasiones las estrategias de Israel y Hamás en el conflicto retroalimentan sus posiciones de desencuentro. Unas estrategias que, lamentablemente, no tienen en cuenta en la mayor parte de las ocasiones a los habitantes de la zona. Unas estrategias basadas en el odio y en la sinrazón entre pueblos que, en el fondo, aspiran a la paz, pero a los que les cuesta doblegar sus voluntades, porque unos se sienten atacados y otros humillados. Una situación sobre la que se ha pronunciado John Kerry, que ha advertido que la falta de solución del conflicto árabe-israelí solo favorecería el reclutamiento de nuevos combatientes yihadistas para el grupo Estado Islámico. Estamos ante dos sociedades que se odian, unos con armas para defenderse y otros sin nada más que la dignidad de los que se saben derrotados, que no se saben sometidos a un bloqueo que no ayuda a liberar tensiones, que no ayuda a descongestionar el conflicto, porque cualquier solución pasa siempre por levantar el bloqueo de la zona por parte de Israel. Por eso deberíamos haber aprobado hoy aquí entre todos el levantamiento de ese bloqueo. Pero permítanme también que les diga que no creo que simplemente se trate de abogar por el levantamiento como planteaban ustedes en su moción, sino de reclamar a las autoridades palestinas ese levantamiento. El Estado israelí es el responsable último del levantamiento de este bloqueo y la responsabilidad de la comunidad internacional es trabajar y presionar en esa dirección. No podemos permitir que el bloqueo de Gaza sea la consecuencia legítima del derecho de la seguridad y la autodefensa del Estado de Israel. La seguridad en una frontera no puede impedir que garanticemos la subsistencia de los más de 1,8 millones de palestinos que viven en Gaza. Una subsistencia que debemos garantizar de manera inmediata con la ayuda humanitaria acordada en la Conferencia del Cairo. Gaza debe ser reconstruida siguiendo el Plan de Reconstrucción 2014-2007 diseñado por la Autoridad Nacional Palestina y debe ser ejecutado bajo la coordinación y la dirección del Gobierno de Unidad Nacional. Señorías, el actual proyecto de resolución tiene fecha límite, noviembre de 2016, para llegar a una solución de dos Estados conviviendo en paz. Y se termina el tiempo. Deberíamos haber sido más ambiciosos en nuestras peticiones y emular a los países europeos que ya han dado un paso más reconociendo la soberanía de Palestina, un Estado que coexista en paz con Israel. Quiero, por lo tanto, agradecer la aceptación de las enmiendas por parte de los firmantes de la moción. Y termino, señorías, haciendo mías las palabras del ministro Margallo, que en su comparecencia de la Comisión de Asuntos Exteriores, quizá con un matiz interpretativo diferente al que le quiso dar él, dijo que el reconocimiento del Estado soberano será efectivo cuando resulte oportuno y ayude a traer la paz. Señorías, la oportunidad hoy era evidente y estoy segura que con nuestros votos habríamos ayudado un poco más a traer la paz a los territorios ocupados, porque esta Cámara hoy ha perdido la oportunidad de presionar a Hamás y a Israel a perder el miedo a convivir en paz como dos Estados. Muchas gracias.